esta mañana, mis hermanos, voy a invitarlos a que vayamos a Levítico capítulo 16, versos 29. Levíticos capítulo 16, Génesis, Éxodo, Levítico, el tercer libro del Antiguo Testamento, capítulo 16. ¿Estamos ahí? Levítico, Génesis, Éxodo, Levítico, capítulo 16, del 29 al 31. Se escucha en esta Biblia, ¿verdad? Sonando. Ya estamos ahí. Dice la bendita palabra del Señor así, si no lo alcanzó a encontrar, pongan atención, dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, afligiréis vuestras almas, y ninguna obra haréis, ni el natural, ni el extranjero que mora entre vosotros. Porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Día de reposo es para vosotros, y afligiréis vuestras almas, es estatuto perpetuo. Oremos. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, por tu presencia en esta mañana que es real. Tu palabra, Señor, nos da la promesa de que donde 2 o 3 se congregan en tu nombre, ahí tú estás. Y nos hemos congregado, Señor, con el propósito de honrarte, de alabarte, de escuchar también tu palabra. Habla a nuestro corazón, Señor. Sé tú nuestro maestro, que tu Espíritu Santo nos dé la revelación de tu palabra a nuestra vida, y que cada uno, Señor, sea satisfecho por la porción que necesita en este día. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento, mis hermanos. Cuando hablamos de ayuno, ¿verdad? Muchos se entristecen porque se tiene la idea de que un ayuno es solamente dejar de comer. Se tiene que dejar de beber de acuerdo a lo que la Escritura nos manda, o de la manera como nos, fuimos enseñados por los ejemplos bíblicos. Hay mucho material, hay muchas citas bíblicas, y pudiéramos dar muchas acerca de ellas, de cómo, pero necesitamos primero entender qué es el ayuno. Y el ayuno no es solamente el dejar de comer. Por ejemplo, yo puedo hablarle de algunas experiencias que vivimos cuando éramos jóvenes. De jóvenes habíamos malentendido lo que era el ayuno, y pensamos que era solamente dejar de comer. El asunto es que después fuimos aprendiendo, porque algunos ayunaban, ¿verdad? Se levantaban en la mañana y oraban por ese ayuno que iban a hacer, el abstenerse de comer comida, de tomar cualquier bebida, ¿verdad? Porque iban a estar en ayunos, pero no leían la palabra ni volvían a orar en el resto del día hasta que levantaban el ayuno en la tarde. Y algunos de ellos optaban por dormir, así las horas pasaban más rápido. Pues no se trata de eso, ¿verdad? Un ayuno no es solamente para bajar de peso, o más bien el propósito principal no es por una dieta, porque quiero perder peso, sino un ayuno es por causa de que te metes con Dios, y porque te metes con Dios, ¿verdad? Vas a dejar de hacer absolutamente todo lo demás. No te vas a atender de ti mismo, porque vas a estar en la presencia de Dios. Vas a dedicar a Dios todo ese tiempo que tú estés tanto orando, leyendo la palabra. Ahora, sé que en nuestra cultura, ¿verdad? Nosotros no fuimos enseñados como la cultura judía o los israelitas. Para ellos habían estatutos, precisamente lo que acabamos de leer ahorita, ahí en Levítico 16, verso 29 al 31, habla acerca de un estatuto perpetuo. O sea que el pueblo de Israel está obligado hasta hoy día todavía a seguir esta palabra, así como lo dice. ¿Y qué tenía que hacer? Dice que en el mes séptimo, a los 10 días, ellos tenían que, ¿verdad? Y entonces esto comenzaba desde el día anterior. Desde las 6 de la tarde, ¿verdad? Que es cuando para ellos el día se acaba.
Entonces, desde ese día, desde ese atardecer hasta el siguiente día, terminando el día, ellos levantaban su ayuno. ¿Y qué era lo que tenían que hacer? Nada. Dice que afligirían su alma, se está refiriendo precisamente a la abstinencia de toda cosa, de comer, de hacer comida o de viajar y todas esas cosas. Tenían que guardarse y tenían que estar solamente, dice que se iban a presentar. Ese era el día de la expiación, ese era el día cuando el sacerdote, el sumo sacerdote, entraba al lugar santísimo y dice que confesaba los pecados del pueblo y era sacrificado un carnero. Y otro carnero también, dice que venían los ancianos del pueblo y ponían también y confesaban sus pecados todo el día, y luego ese carnero iba y era soltado allá en el desierto. Entonces, todos estos rituales quedaron en el pasado, gracias a Dios, ¿verdad? Y entonces, vamos al ayuno. El ayuno es la abstinencia de comida por motivos de que te vas a meter con Dios. Hablamos a veces, ¿verdad? Y ayer algunos hermanos preguntaban acerca de cómo es el ayuno, qué es el ayuno y cómo se hace, cómo puedo llevarlo a cabo de la manera correcta. Bueno, esto tiene que ver más con la condición nuestra. Le digo que nosotros como cultura no fuimos enseñados. ¿Alguien se acuerda que un día en su familia, sus padres les hayan dicho, mañana se cierra la cocina y no se abre, ¿ok? Mañana vamos a estar orando solamente, o vamos a leer la escritura, vamos a dedicar todo el día a no hacer nada más que estar en la presencia de Dios? ¿Verdad que no? No fuimos enseñados así. Entonces, la cultura hebrea con la de nosotros es muy diferente. Entonces nosotros porque somos regidos por la palabra de Dios, ¿verdad? Y nos hemos adaptado a algunas de las costumbres o de las enseñanzas que el Señor Jesucristo dijo. En este caso, el Señor Jesús nunca abolió el ayuno. De hecho, Él ayunó 40 días y 40 noches. Estos ayunos que también Moisés hizo, dice la escritura que cuando Moisés subió a la presencia de Dios, ¿verdad? Allá al monte, a la parte alta, Dios le pidió que llevara 2 tablas de piedra, ¿verdad? Y me imagino que eran como en forma de tablas, esas piedras, donde dice que fueron escritas por el dedo de Dios, y que Moisés estuvo en la presencia de Dios 40 días y 40 noches. Y déjeme decirle que en esos días él no comió ni bebió, porque la escritura dice que no llevó comida, ¿verdad? Y se toma como un ayuno porque estuvo en la presencia de Dios. Ahora, para él el tiempo pasó rápido, no lo sabemos, pero estando en la presencia de Dios, mis hermanos, en la presencia de Dios, en el ambiente que Dios habita, donde Dios se desenvuelve, donde Dios mora, esa es una dimensión espiritual donde el tiempo no pasa. Yo no sé si el tiempo pasó para Moisés, pero el pueblo supo que estuvo 40 días y 40 noches allá en la presencia de Dios. Tuvo hambre, la Biblia no dice si tuvo hambre, si tuvo sed, pero esos son los ayunos milagrosos. También, ¿verdad? Y no fue una vez solamente, sino que fueron 2 veces que Moisés estuvo en la presencia de Dios. La primera, porque llevó, ¿verdad?, donde las tablas que Dios le pidió, y la siguiente fue en una ocasión cuando Dios quería desaparecer al pueblo por causa de sus pecados. Y entonces Moisés vuelve a subir y está en la presencia de Dios rogándole para que no destruya a la nación. Dios le estaba diciendo, hazte un lado, Moisés, yo quiero ya, esta gente me tiene hasta aquí. Y Moisés dijo, no, si lo vas a destruir a ellos, destrúyeme a mí primero. Y le decía, no, Moisés, yo puedo levantar una nación más fuerte y más poderosa de tus lomos. Y dijo Moisés, no, Señor, porque entonces ¿qué dirán las otras naciones? Que solamente nos sacaste para matarnos, ¿verdad? Y entonces Moisés estuvo ayunando, estuvo intercediendo por el pueblo otros 40 días. Entonces, en la ley encontramos que hay un estatuto perpetuo para los israelitas, no para nosotros. Por eso nosotros tenemos la opción. Capítulo 6, verso 16 de Mateo, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos, ¿verdad? Él le está enseñando, dice, ustedes cuando ayunen, ¿verdad? Que no está diciendo no ayunen, está diciendo ustedes cuando ayunen, dice, métanse en su recámara
Ustedes, bueno, eso es para orar, ¿verdad? Pero está dando instrucciones ahí acerca de la oración, pero también del ayuno. Y dice que en el ayuno dice, no demudes tu rostro, ¿verdad? Ni te veas así como que, ay, ¿verdad? Para mostrar a los hombres de que estás ayunando. No, dice, sino que lava tu rostro, ¿verdad? Y dice que todo lo que tú haces en secreto, ¿quién lo revela? Entonces, el ayuno, mis hermanos, como el ofrendar, el ayunar, el orar en secreto, todas esas cosas, encontramos, ¿verdad? Y llamamos a ayuno por la razón de que no para ver quién aguanta más, ni nada de eso. No es para jactarnos de quién ayuna más seguido y esas cosas. No, mis hermanos. El Señor Jesucristo está reprobando eso que hacían los fariseos. Eso que hacían, porque eso era lo que hacían. Dice que aunque no estuvieran ayunando, pero demostraban como que si estuvieran ayunando, porque a ellos les importaba mucho lo de fuera. Les importaba el hacer oraciones allá en público, ¿verdad? Y dice solamente para ser alabados por los hombres. Y decía el Señor, de hecho ellos ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa? La alabanza de los hombres. Entonces, sin embargo, nosotros ayunamos, y yo sé que, ¿verdad? Aquí muchos practican el ayuno por la razón de que saben que es un elemento que Dios nos ha dado. El mismo Señor Jesucristo dijo que no solamente con oración, dice en una ocasión cuando está echando fuera demonios, porque sus discípulos no pudieron. Ellos se quedaron sorprendidos y le dijo, ¿por qué nosotros no pudimos? Y el Señor le dijo, es que este género no sale sino con oración y ayuno. Ahora, hermanos, yo no sé si usted practica esto, pero las veces que lo ha practicado, ¿usted ha visto resultados? Cuando usted ora, mira resultados, pero cuando usted le añade el ayuno, ¿tiene resultados? En ocasiones no vamos a recibir resultados. Vamos a ver algunas citas. Por ejemplo, ¿se acuerdan de David cuando él pecó? David pecó y entonces dice la escritura, en segundo libro de Samuel, capítulo 12, versos 16 y 21 al 23, dice que por el pecado de David, él vino y se arrepintió delante de Dios. Dios lo perdonó, y es cuando escribe el Salmo 51, cuando dice, límpiame, ¿verdad? Con hisopo, renueva en mí un espíritu nuevo, no quites de mí tu Santo Espíritu, ¿verdad? Y se refiere a Dios en el Salmo 51, es perdonado de su pecado, pero las consecuencias tenía que vivirlas. Entonces, segundo de Samuel, capítulo 12, nos habla de esa historia cuando él ya se metió con Betsabé, hay un fruto que fue concebido ahí, y Dios le dice, tu hijo va a morir. Y entonces David se mete, porque es opcional, ¿verdad? En esa necesidad que él ve, a ver si el corazón de Dios se conmueve y dice, ok, lo voy a dejar vivir pues. Pero él se metió y dice que no comió, y estuvo apartado, y estuvo tirado en el suelo, estuvo metido con Dios, y esos días no comió. Pero entonces lo que Dios había dicho, la palabra que Dios había dicho se cumplió. El niño muere, y entonces sus sirvientes no sabían cómo darle la noticia. Era el rey. Entonces no sabemos si se va a enojar, cómo se va a levantar, ¿verdad? Se va a desquitar con alguien. No sabían ellos qué actitud iba a tener el rey. Sin embargo, dice que cuando David ve que el semblante de ellos, entonces él entendió que el niño había muerto, y entonces se levanta, dice que va, se arregla, ¿verdad? Porque hubo un descuido total en él, estaba metido con Dios. Acuérdense, yo creo que no se peinaba, nada, ¿verdad? Porque estaba metido con Dios, a ver si la misericordia de Dios, ¿verdad? Pero bueno, las consecuencias, eso nos enseña que hay consecuencias en nuestra vida. Dios nos va a perdonar nuestro pecado, le quitó la culpa a él, ¿verdad? Dios lo perdona, pero las consecuencias van a continuar. Y en ocasiones Dios es tan misericordioso que Dios va a orar. Amén. Yo no sé cuántos de ustedes, Dios es clemente. Y cuando explicamos la clemencia de Dios, es así. La clemencia de Dios es que si tú merecías por lo que hiciste, por esa desobediencia merecías 10 azotes, Dios solamente permite que se te dé uno. Esa es clemencia. No se te da conforme a lo que tú merecías. Y entonces él se levanta, va y adora, se arregla, ¿verdad? Va y adora a Dios, y entonces come.
Y entonces nunca nadie antes había hecho algo así, porque señal de ayuno era luto, era ¿verdad? En la cultura allá dicen que cuando alguien moría era luto, era ayuno, no comían. Nuestra cultura es diferente. Alguien se muere, hay oro y todo eso, pero ya una vez que se entierra, ¿verdad? Venga, vamos a compartir con usted comida. Sí, ¿a poco no? A veces decimos, ya mero me cafeteaban, ¿verdad? O sea, haciendo a eso, refiriéndose a que alguien se petatea y ya segurito va a haber tamales, ¿verdad? Un cafecito con pan mientras lo velan y esas cosas, ¿cierto? Sí, nuestra cultura, ¿verdad? Sin embargo, allá no, alguien se moría, ¿verdad? Y había luto, nadie comía. Se murió el rey Saúl, ¿y qué hubo? Luto, ¿verdad? No comieron por 7 días. Incluso David, que todavía no era rey, pero él también con los que andaba, dice que ellos no comieron. Entonces el ayuno es para el hombre aflicción del alma. Es ese momento en el que nos descuidamos de nosotros porque no estamos confiando en nuestra fuerza, sino en la fuerza de Dios. Y yo he escuchado de personas que han ayunado, dicen, no, yo ya llevo como 16 días de ayuno, pero no se le nota, ¿verdad? Porque ayunan en la mañana, pero en la tarde levantan el ayuno y reponen todo lo que no. Si se trata solamente de comer, ¿verdad? Pero si no comió porque estuvo metido con el Señor, sabe que hay quienes no se les va a notar quizás, pero se va a notar el cambio en la actitud, porque Dios obra en el interior. Amén. En los cambios que podemos hacer, en lo que podemos ahora controlar, que no podíamos controlar antes, nos descontrolamos rápido, ¿verdad? Y entonces vamos aprendiendo a través de la constancia, del meternos con Dios, del orar a Dios, de leer su palabra, de estar en la presencia de Dios. Entonces, el ayuno para nosotros significa eso, aflicción del alma, donde nosotros nos abandonamos en las manos de Dios y podemos confiar. ¿Sabe por qué? El ayuno, mis hermanos, cuando usted se mete con Dios, cuando usted deja de confiar en sus fuerzas, cuando usted está buscando la presencia de Dios, y que no tiene que ser por una necesidad que haya, sino que es un ejercicio que debiéramos hacer siempre, ¿verdad? Por ejemplo, los atletas, ellos para estar en forma y estar siempre al día, se imagina, ellos tienen que estar preparados. No solamente se preparan porque en un mes tienen una competencia, sino que ellos tratan de estar siempre al día. Si por ahí de repente le dicen, hay una competencia en 8 días, yo ya estoy listo y me sigo preparando y me preparo antes todavía mejor, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios también debemos estar preparados. ¿Y cómo lo hacemos? Con el conocimiento de la palabra, con el ayuno, con la oración. Entonces, que eso fuera parte de nuestra vida, nosotros seríamos, ¿verdad?, tuviéramos victoria en muchos sentidos. Entonces, el ayuno ante Dios, mis hermanos, y para nosotros esa aflicción del alma ante Dios es para santificación, porque estando en la presencia de Dios vamos a tomar, por supuesto, más de Dios, más se nos va a pegar. ¿Qué pasa cuando usted se junta con personas que hablan mal? Que son mal habladas, personas que siempre andan a lo mejor hasta deprimidas, que siempre son negativas, que siempre tienen algo en contra de todos, ¿verdad? Y siempre está manifestándolo en actitud, en acción, en palabras, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Si usted no se cuida con el tiempo, usted va a empezar, tiene razón, mira, así y así, y al rato van a ser dos, ¿verdad?, que hablan de la misma manera. Somos influenciados por muchas personas. Hay personas que buscan mucho a los motivadores. ¿Por qué? Porque los motivadores le hablan del éxito, le hablan de cómo ser mejor, de una actitud positiva, ¿verdad? Y es bueno. Y entonces muchas personas, ¿verdad?, se acercan o leen muchos libros así, o miran videos, etcétera, y les va a ayudar. Pero mire, cuando nosotros nos metemos a Dios, por supuesto que nos vamos a empapar de Dios, vamos a conocer más a Dios, vamos a ser diferentes porque estamos conociendo a Dios. Cantábamos ese rato, yo quiero ser como tú, yo quiero tener el amor que tú tienes. Muchas veces no vemos a las personas con ojos de amor, porque nos hace falta meternos con Dios. Y la Biblia dice que Dios es amor. Entonces, cuando más nos metemos con Dios, vamos a aprender más de Dios. Entonces, el primer propósito
¿verdad? El ayuno tenía dos propósitos, y el primer propósito del ayuno en el Antiguo Testamento era para humillarse, escuche bien, para humillarse ante Dios pidiéndole ayuda. En el caso de Esther, ella mandó que el pueblo, ¿verdad? Todos los judíos ahí, dice que dejaran de comer por 3 días, que no comieran y que no bebieran. Esto se trataba solamente de, dice, y que buscaran, aunque en Esther no menciona a Dios, no hay una sola palabra acerca de Dios, pero les dicen que ayunen, o sea, que dejen de comer. ¿Y qué encontró Esther? Encontró el favor del rey. Ella pudo entrar. El pueblo estaba en angustia porque iban a ser, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Desaparecidos del mapa. Los iban a matar a todos. Sin embargo, Dios escuchó esa actitud. Vemos la historia de Nínive en el libro de Jonás. El profeta Jonás, ¿verdad? Aquel que cuando Dios le dijo, va a ir a pregonar allá a Nínive, diles que en 40 días yo los voy a destruir. Y comenzó Jonás, ¿verdad? Bien gustoso el muchacho. Oh, no, yo sí voy. No quiso. Dice que tomó un barco que iba en sentido contrario. Sin embargo, cuando Dios manda, y podemos explicar muchas razones del por qué Jonás no quería ir, pero mire lo que sucedió. Dice la Escritura que cuando él comenzó, ¿verdad? Finalmente, porque cuando Dios manda, hasta el diablo obedece, dijo aquella viejita, ¿verdad? Entonces dice que cuando él comenzó a caminar y a pregonar, dice que la gente, la actitud de las personas comenzó a cambiar de tal manera que dice que empezaron a dejar de comer, empezaron a ayunar, y llegó hasta los oídos del rey, y el rey dijo que nadie coma, ni los animales. Dios vio la actitud de ese pueblo, de esa ciudad, y ¿sabe qué? Dios cambió de parecer. Se enojó Jonás, pero ¿qué importa Jonás? De todo modo fue y lo hizo de mala gana, pero Dios tuvo misericordia. Entonces podemos ver que a través del ayuno, mis hermanos, el ayuno no es que obligue a Dios, el ayuno doblega nuestro ego, nuestro orgullo, nuestro yo. Eso es lo que Dios quiere ver. Hubiera necesidad del ayuno. A lo mejor no hubiera necesidad del ayuno si cuando se nos dijera la palabra inmediatamente nosotros, ¿verdad? Señor, ¿verdad? Y reconociendo a Dios siempre y honrando a Dios siempre. Quizás no hubiese necesidad del ayuno, pero el ayuno es por causa de nosotros, no para obligar a Dios, es por causa de nosotros que necesitamos conocer más a Dios, y en ese sometimiento a través del ayuno, ¿verdad? Quedamos claros, el ayuno no se trata solamente de dejar de comer, el ayuno es que dejas de comer porque te metes con Dios, de eso se trata. Y ya, ¿verdad? Si tú te comprometes y te metes delante de Dios así y dices, yo no pruebo este alimento y te dedico esto a ti, Señor, porque yo confío en ti de que tú eres poderoso para sostener mi cuerpo, y yo sé que tú puedes, porque eres poderoso, ¿cierto? Dice la Escritura en el capítulo 8 de Deuteronomio, los primeros versos, dice que Dios trajo a su pueblo a través del desierto, y les dice la razón: te traje por el desierto para que sepas quién soy yo. O sea, para que me conocieras a mí. Te hice pasar por el desierto para que no confiaras solamente en lo que podías, sino dice, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y dice que los hizo sentir, ¿verdad?, sed y hambre, pero dijo, te traje por el desierto. No para que, ¿verdad?, Dios conociera el corazón de ellos, ya Dios sabía el corazón de ellos, sino para que ellos mismos se conocieran a sí mismos. ¿Cuántas dificultades hemos pasado nosotros en la vida? Quizás hemos pasado muchas. Quizás hemos batallado, hemos sufrido, pero hemos visto la mano de Dios en cada una de ellas. Te decía anoche a algunos hermanos que hay un hombre que, ¿verdad?, del que supimos
hace algunos años que hizo un ayuno de 40 días. No cualquiera hace un ayuno de 40 días. O sea, no comer y no beber absolutamente nada por 40 días. Esos son ayunos milagrosos. Una persona si no come y no toma agua en los primeros 7 días o 5 días, dicen que ya su cuerpo se debilita tanto que están cerca de la muerte. Por eso se le llaman ayunos. Pero cuando alguien se mete con ese propósito, no para saber, no para decir yo puedo, sino con el propósito de la confianza que estás buscando en Dios, para que te conozcas a ti mismo. ¿Qué cosas son difíciles en nosotros que no podemos cambiar? Podemos usar el ayuno para doblegar nuestra carne si no podemos ordenarla, porque tenemos todavía situaciones que nos desordenan. Hablaba hace rato acerca de el espíritu que nos ha sido dado, ese espíritu que nos da la fortaleza, ese espíritu que cuando somos llenos produce en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero cuando nosotros nos ponemos en esa balanza, ¿qué tanto amor tienes? ¿Qué tanto gozo tienes? ¿Te corrieron del trabajo y estás triste o estás gozoso? Hay un canto de hace muchos años atrás, cuando yo era niño lo escuchábamos. Me corrieron del trabajo porque ando con el rey, y aquel día lo recordamos con algunos hermanos. Pero lo cantaban alegre, ¿me entienden? Hoy sabemos que están corriendo y antes de que nos corran ya estamos tristes, porque no hay suficiente gozo a nosotros, porque no lo hemos desarrollado, porque no le hemos dado mucho espacio al Espíritu Santo de Dios que obra en nuestras vidas. Muchas veces pedimos, Señor, dame de tu Espíritu Santo. ¿Desde cuándo Dios no lo puso ahí? El asunto es, ¿qué tanto espacio tú le estás dando a Dios para que el Espíritu Santo more en ti? Entonces, cuando nosotros somos difíciles de los cambios que debemos tener en nosotros, debemos ver en nosotros, debemos recurrir a eso. Debemos recurrir más a la oración, pero sobre todo al ayuno. Queremos ver resultados en nuestra vida, necesitamos ir al ayuno. Vemos que nuestros hijos se están perdiendo y a veces ayunamos por ellos, o por alguna enfermedad que el médico ha diagnosticado, que es una enfermedad, ¿verdad? Y hay personas que ayunan por eso. Y aun cuando Dios no sanara, aun cuando Dios no resolviera los asuntos por los cuales ayunamos, pero hace cambios. Ese metimiento con Él, a través del ayuno, hace cambios en nosotros. Entonces, vamos a ver resultados. Entonces, mis hermanos, esto es el ayuno. El ayuno en realidad podríamos ir bastantes amplios en ello. Hay mucha información acerca de ello, pero no se trata solamente de la información que debemos nosotros tener, sino de conocer más de Dios. El propósito del ayuno en el Nuevo Testamento, eso que ya nos concierne a nosotros, termino con esto, ese ayuno en el Nuevo Testamento, Cristo lo instituyó como una necesidad para la preparación y fortaleza espiritual del cristiano. El domingo pasado comencé con una serie de estudios acerca de la lucha, de la guerra espiritual que tenemos. Hablamos de los, si no mal recuerdo, de los 3 reinos, ¿verdad? Esta tarde vamos a estar hablando contra quienes nosotros luchamos. Reino contra reino pudiera ser el título, pero déjenme decirle que en esa lucha que nosotros tenemos es recomendable, porque es una lucha espiritual. ¿Y de qué manera nosotros nos preparamos? ¿Qué es lo que se le añade? El que va y hace, el atleta no solamente corre, no solamente va y levanta pesa, no solamente sigue una rutina, sino que también sigue una dieta alimenticia para obtener, ¿verdad?, lo que quiere alcanzar. ¿Qué es lo que queremos alcanzar nosotros? El ayuno es más por las situaciones espirituales que lo físico. Déjeme decirle que lo físico vendrá como consecuencia de lo que logremos en lo espiritual. Amén.
Entonces, en el Nuevo Testamento, cuando el Señor Jesucristo habla acerca de esa necesidad, es para preparación, para fortaleza espiritual de cada uno de nosotros. Para los escribas y los fariseos de ese tiempo era simplemente un acto aparente, ¿verdad? Algo que solamente un estilo de santidad que querían reflejar o ver o hacer ver para los hombres que tenían ante Dios. Entonces el Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos en Mateo capítulo 2 verso 18. En una ocasión llegan los discípulos de Juan y entonces Juan le dice, los discípulos le dicen a los discípulos y al mismo Señor Jesucristo le dice, ¿por qué los fariseos, dice, y los discípulos de Juan ayunan y ustedes no? Y el Señor Jesucristo le dijo, ¿puede acaso el novio estando de bodas en luto o en ayuno? Porque eso representaba el ayuno, luto. No, había alegría, había gozo, había comida. Era una fiesta. Dice, mientras el novio está con ellos, así es. Refiriéndose a él, ¿verdad? Y a sus discípulos, pero un día, dice, el novio les será quitado y entonces será necesario para ellos ayunar. ¿Me entienden? En ningún momento el Señor Jesucristo dijo que no íbamos a necesitar. Tristemente, escúcheme bien, déjeme decirle esto. Tristemente, yo he escuchado en alguna ocasión a un pastor que dijo que el ayuno no era necesario para nosotros, que ya todo el sacrificio lo había hecho Jesucristo. Tristemente, digo porque nosotros enseñamos que Jesucristo, el sacrificio que hizo fue por nuestros pecados. Pero el Señor Jesucristo en ningún momento dijo, no ayunen, no oren. Tenemos que orar, por supuesto. Tenemos que ayunar. Y como les digo, no es por causa de Él. No es para doblarle la mano a Dios y que suceda lo que nosotros estamos buscando. Sino es por nosotros. Es por nosotros. Que necesitamos meternos y confiar más en el Señor. Los invitamos esta semana. No se asuste si tiene que dejar de comer, ¿verdad? Si usted descansa el martes y tiene la oportunidad, venga. Si quiere abstenerse, adelante. Pero nos encantaría tenerlo dentro del grupo, orando, leyendo la Escritura, a lo mejor compartiendo un testimonio, ¿verdad?, de la grandeza de Dios. Oramos. Padre, te damos muchas gracias por tu amor y por tu misericordia, Señor. Gracias por todos los elementos que tú nos has dado, Señor, como es la oración, el ayuno, tu palabra, en las cuales nos fortalecemos, Señor, para enfrentar las circunstancias diarias que la vida nos presenta. Y no solamente la vida, el mundo, sino aún nuestra propia carne que se opone a todo lo que es del Espíritu. Dice tu palabra que hay una lucha entre el Espíritu y la carne. Porque la carne busca los deseos de este mundo, pero el Espíritu quiere solamente el agradarte y busca el agradarte. Amado Señor, en esta mañana al presentarnos, Señor, te suplicamos por todos aquellos que están haciendo ese propósito, Señor, de meterse contigo en esta semana, de buscar tu rostro, pero que no fuese solamente en esta semana donde estamos promoviéndolo de una manera en grupo, sino también, Padre, en la forma individual. Que cada uno en su descanso pudiese apartar un tiempo, Señor, para estar en tu presencia, contigo, buscando, Señor, fortalecerse en cuerpo, en espíritu, y que todo nuestro cuerpo, como dice el apóstol Pablo, espíritu, alma y cuerpo estén irreprensibles hasta el día de tu venida. Fortalécenos, Señor, y que en esta búsqueda, Padre Santo, los propósitos que queremos lograr, Señor, primeramente en nosotros, y que escuches también, Señor, las peticiones, las necesidades. Oramos por gobernantes, por nuestra ciudad, por nuestros vecindarios, vecinos, compañeros de trabajo, nuestros hijos, nuestra familia, a todos aquellos que todavía no te conocen. Padre Santo, hay quienes están enfermos y también necesitan esa sanidad, Padre, que todos los propósitos sean cumplidos, Señor. Si eso tú los permites, para buscar tu rostro, para volver, Señor, su corazón a ti. Bendito Padre, que todos esos propósitos sean alcanzables. En el nombre de Jesús
Oramos en esta mañana dándote a ti el honor, la honra y la gloria. Gracias por los ejemplos que encontramos en tu palabra. Ayúdanos a depender, Señor, siempre, siempre de ti, siempre de tu palabra. A ver, Señor, de una manera positiva todas las cosas, Señor. Tu palabra nos enseña que el enemigo vino a robar, a matar y a destruir, pero tú nos has dado vida. Y nos gozamos, Señor, en esa vida. Nos gozamos, Señor, en las bendiciones que tú nos has dado. Pueden haber circunstancias difíciles, aflicciones o angustias o temores, pero todo ello, Señor, no nos quita el gozo que tú nos has dado. En el nombre de Jesús oramos, en el nombre de Jesús. Quiero hacer una invitación mientras ustedes siguen orando. Quiero invitar, habrá alguien entre nosotros, alguien que todavía no ha entregado su vida a Jesucristo, porque no le conocía, porque no había escuchado que Jesucristo vino para borrar sus pecados. Habrá alguien entre nosotros que le gustaría poner su confianza en Él en esta mañana. ¿Te gustaría? Solamente levanta tu mano y yo quiero guiarte en una oración para pedirle perdón a Dios. A lo mejor estás cargando todavía con una culpa, la culpa del pecado que todos en algún momento tuvimos. Oh bendito Dios, en esta mañana ponemos en tus manos toda alma, todo corazón, Señor, que todavía no ha rendido, Señor. Permite que tu Espíritu Santo esté insistiendo, trabajando en ese corazón. ¿Habrá alguien entre nosotros? Todavía está la invitación. ¿Te gustaría recibir a Cristo? Levanta tu mano. Aquí ya casi todos lo recibieron. Pero si hay alguien que por alguna razón no lo ha hecho, no te detengas. No te detengas. Porque hoy salimos de nuestra casa, pero no sabemos si regresaremos, porque no conocemos el futuro. Pero Dios te invita a despertar en una eternidad con Él. ¿Te gustaría? Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Muchas gracias te damos. Bendice, Señor, a este pueblo que con corazón, Señor, con un corazón agradecido se ha acercado a ti, buscando de tu presencia. Dirígenos, Señor, en el programa que continúa. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Amén.